Venezuela está sumida en el caos. El conflicto entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado y Edmundo González está más caliente que nunca. Por ello tenemos que hablar de cuáles son las claves que determinarán el futuro del conflicto social y político en el país y también el futuro de Maduro a los mandos del barco venezolano. El primer factor del que vamos a hablar es la unidad y la cohesión de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado. Maduro depende en gran medida de las Fuerzas Armadas y de seguridad para mantener el control político, económico y social del país. Estas instituciones no solo garantizan su permanencia mediante la represión de opositores y protestas, sino que también están profundamente integradas en el aparato económico, como el control de industrias clave, el control del contrabando y un largo etcétera. La cohesión dentro de las Fuerzas Armadas se ha mantenido en gran medida gracias a un sistema de lealtades basado en beneficios económicos, como el acceso a dólares preferenciales, el contrabando de recursos naturales y cargos estratégicos en empresas estatales. Sin embargo, esta cohesión puede venirse abajo bajo ciertas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Una puede ser si el deterioro económico alcanza un punto donde los incentivos materiales que reciben las Fuerzas Armadas ya no sean sostenibles. Otro sería si la división generacional dentro de las Fuerzas Armadas es muy pronunciada, ya que mientras que los altos mandos tienen más incentivos para respaldar a Maduro, los rangos medios y bajos podrían estar más afectados por la crisis y ser más proclives a desobedecer órdenes. Si este grupo es suficientemente numeroso y está suficientemente organizado, podría dar un golpe que acabe con la tiranía de los altos mandos. Otro factor que puede fracturar a las Fuerzas Armadas y a las de seguridad es un hipotético descontento ante los abusos de poder. Si los excesos en la represión o el uso del poder por parte de las élites del régimen son inaceptables para quienes reciben las órdenes de perpetrarlos, se puede crear un resentimiento dentro de las fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas que acabe en un levantamiento. Y por último tenemos la presión externa y las sanciones específicas. Y es que Estados Unidos, la Unión Europea o algunos países de América Latina han impuesto sanciones individuales a altos mandos militares. Si estas sanciones se intensifican o afectan gravemente a sus intereses personales, estos mandos militares podrían buscar alternativas que no involucren el mantenimiento de Maduro en el poder. A día de hoy no se ha manifestado una gran división dentro de las Fuerzas Armadas o en las fuerzas de seguridad venezolanas, pero sí que hay algún indicio, como un aumento en el número de deserciones o los testimonios de los líderes opositores que aseguran tener contactos y personal muy descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué pasaría si una parte importante de las Fuerzas Armadas o de seguridad estuviese descontenta con Maduro? Bueno, en ese caso podría darse un golpe militar contra el gobierno del dictador. Pero no necesariamente. También podría ocurrir lo que pasó en Ucrania, que de primeras el ejército del país mostró una actitud neutral ante las protestas masivas y decidió no intervenir en el Euromaidán. Otra opción, aunque mucho menos probable, sería una intervención externa facilitada por deserciones. Y es que una fractura interna en el ejército podría facilitar una intervención externa, ya que si diferentes actores internacionales ven una oportunidad para actuar sin enfrentarse a una estructura militar cohesionada, esta se volvería más probable, aunque como digo, no estamos ni cerca de ese escenario. No obstante, el régimen de Maduro incluso podría sobrevivir a un episodio de deserciones masivas, si consigue más apoyo militar externo, aunque es verdad que los aliados venezolanos como Irán, Cuba o Rusia no están para muchos trotes. Como mucho, Maduro podría esperar la ayuda cubana. Otra forma de sobrevivir a una deserción masiva sería el empleo a gran escala de grupos paramilitares, como son los colectivos fieles al régimen chavista, aunque estos no tienen ningún entrenamiento. El segundo factor clave que afectará a la continuidad de Maduro en el poder es la capacidad de organización de la oposición y la fuerza que ésta pueda tener en la calle. La oposición tiene un problema muy grande. Hace 10 años, cuando las protestas contra Maduro estaban en su fase inicial, había un montón de jóvenes descontentos con la situación, que estaban dispuestos a dar batalla en la calle. Estos jóvenes se organizaron, se equiparon, desarrollaron tácticas de guerrilla urbana y eran un auténtico dolor de cabeza para el gobierno. El problema es que de aquellas la oposición no estaba muy unida y no había un líder claro, y además la cohesión del ejército era inquebrantable. Sin embargo, ahora sí que hay esa unión en torno al liderazgo de María Corina Machado, y también las Fuerzas Armadas están más divididas. El problema ahora es que esa generación de jóvenes que luchaba en la calle se ha ido del país. En los últimos años, 9 millones de venezolanos, la mayoría jóvenes opositores a Maduro, han
hecho las maletas y eso ha provocado una falta de jóvenes dispuestos a dar batalla en la calle. A todo esto hay que sumarle el miedo, las detenciones y torturas sistemáticas que el gobierno ha efectuado contra manifestantes, las desapariciones e incluso el asesinato de opositores y la utilización de armas de fuego por parte de la policía y de los colectivos chavistas también ha hecho que cada vez sean menos los que se atreven a enfrentarse al gobierno de Maduro. Por todo ello, la movilización de la juventud opositora será algo vital para que Maduro encuentre su final como presidente de Venezuela. También tenemos que hablar del apoyo exterior. Si la oposición quiere echar a Maduro del poder, tendrá que conseguir que muchos países se involucren en esta tarea. Como ya sabemos, los aliados de Maduro están en horas bajas. Rusia está empantanada en Ucrania y no ha podido hacer nada por salvar a su aliado Bashar al-Assad en Siria. Irán 3/4 de lo mismo con su conflicto contra Israel. Cuba puede enviar algo de ayuda, pero bastante tiene con su crisis interna. Y China poco hará para salvar a un aliado menor, ya que el gigante asiático tiene una doctrina de no intervención en terceros países. Por tanto, Maduro está solo en Venezuela. Sin embargo, la oposición no. Pero, ¿qué pueden hacer los aliados de María Corina Machado y Edmundo González? Por un lado, pueden continuar con el aislamiento total del régimen, un aumento en las sanciones internacionales combinado con un bloqueo efectivo del comercio petrolero y financiero podría desestabilizar la economía de Maduro hasta el punto de hacer su gobierno insostenible. Sin embargo, esto también puede aumentar el sufrimiento de la población. Y por ejemplo, con Cuba, esta estrategia no funcionó. Por otro lado, los aliados de la oposición pueden ejercer una presión militar indirecta. Ya que una intervención militar directa parece poco probable, el despliegue de fuerzas en la región o ejercicios militares conjuntos con aliados de la oposición podrían enviar un mensaje intimidatorio al régimen. Más allá de eso, varios países podrían dar apoyo logístico y financiero a la oposición para fortalecer su capacidad organizativa y de movilización e incluso para dotarla de armamento si esto fuese necesario. Por último, pero no por ello menos importante, está el reconocimiento internacional a Edmundo González. Aunque esto por sí solo no vale nada, como ya se demostró con el caso de Juan Guaidó. Y por último, tenemos la división interna del régimen. Como dijimos, uno de los objetivos de la oposición debe ser sembrar dudas entre los altos mandos militares, que son el pilar principal del régimen, ya que, como dijimos antes, controlan no solo las fuerzas armadas, sino también los sectores estratégicos de la economía, como PDVSA, el contrabando de oro o el contrabando de gasolina. Y ya sabéis, su lealtad depende de los beneficios que reciben. Pero no son los únicos, también existe una élite política chavista, integrada por funcionarios y líderes ideológicos que heredaron el legado de Hugo Chávez. Algunos de estos sectores están más comprometidos con el proyecto político que con Maduro como figura, así que llegado el caso podrían venderle si consiguen ciertos beneficios políticos para ello. Otras figuras claves para el régimen son los grupos económicos y empresariales aliados. Maduro ha creado alianzas con empresarios que se benefician de importaciones, dólares preferenciales y concesiones económicas, grupos que también financian al régimen y que son vitales para que la máquina de la tiranía esté engrasada. Y por último tenemos a los líderes de los colectivos y las fuerzas parapoliciales. Estos grupos armados actúan como fuerzas de choque del régimen y tienen agendas propias, las cuales entran muchas veces en conflicto con otras facciones. Sembrar aquí la discordia comprando voluntades también podría ser un duro golpe para el régimen. Todo lo que se salga de aquí ya son cisnes negros. Una hipotética muerte prematura, o una enfermedad de Maduro, un hecho simbólico que haga saltar la chispa de la rabia popular, un incidente que se vaya de las manos, en fin, hablamos de hechos completamente azarosos. Y ahora que sabes todo esto, es turno para ti. ¿Hay algo que nos hayamos dejado? ¿Alguna clave que consideres importante? Nos vemos en los comentarios y si te ha gustado este vídeo seguro que te encantará nuestro curso de geopolítica de la cumbre. Os dejo todos los detalles en la descripción, pero yo os adelanto que os va a flipar. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.